Esperemos un momentico que nos llegue la notificación y empezamos. Mauricio Montoya. Bueno, estamos por acá con Mauricio Montoya, un personaje que viene aquí a contarnos de memoria. Hablemos de memoria, Mauricio. ¿Cómo te va? Hombre, muchas gracias pues a toda la comunidad, al canal comunitario de San Luis, y a todas las personas que me extendieron esta invitación. Pues hoy con el colectivo de memoria y los asuntos también relacionados con la Corototeca, pues hemos querido acompañar este proceso que de manera tan bella se viene gestando. Y bueno, la memoria, como decíamos hoy en el taller con muchas de las personas que estaban acá, es un campo de batalla, es un asunto que se va tejiendo y que vamos tejiendo conjuntamente y que de alguna manera nos permite recordar lo que pasó, conmemorar, pero sobre todo que el objetivo grande es que hagamos memoria ejemplar, ¿no? Que las nuevas generaciones comprendan lo que sucedió para que ojalá nunca más tengamos que volver a vivir actos tan aterradores, reprochables, y que en un futuro pues de verdad consolidemos lo que es un sueño, que es el tema de la paz. ¿Cómo es el trabajo de memoria aquí en San Luis? Bueno, pues yo conozco recientemente, digamos, desde el año pasado me enteré del asunto de la Corototeca. Me pareció una iniciativa muy bella porque es algo novedoso, algo distinto. Regularmente uno acostumbra a ver en los museos muchos materiales que están ahí como petrificados, pero yo creo que la Corototeca logra, además de una muy buena síntesis, logra de verdad un ejercicio de memoria. La gente se desprende de su objeto, lo lleva a un lugar, es capaz de hacerle una breve reseña. O sea, todo lo que se ha hecho acá, pues de alguna manera ha servido también para dinamizar los asuntos de la memoria, y en esa medida pues yo creo que San Luis, en el oriente antioqueño, como muchos otros de los municipios aquí aledaños, pues han hecho un gran trabajo con el proceso de la memoria, y lo que hay que hacer es fortalecerlo. Y yo creo que la mejor manera de fortalecerla y de fortalecer ese tipo de ejercicios es poderlos poner a dialogar, y sobre todo en el sistema educativo, cómo llega esto a los pelados, cómo va esto a las veredas. Uno de los puntos que proponíamos hoy era la itinerancia, ¿no? Que esto fuera a otros lugares, que llegara a otros espacios y que allí también se iba a nutrir, porque seguramente en esos otros lugares gente que no conozca lo que ha sido la Corototeca va a llevar también sus corotos para que estos hagan parte del proceso. Bueno, vos que has transcurrido pues por muchos países viendo la historia de estos como tal, es importante que la comunidad fuera de San Luis conozca la historia del municipio. Claro, ¿no? Y yo creo que estamos en deuda con muchas cosas. Por ejemplo, en un país como el nuestro, donde ya en los colegios nos enseña la clase de historia, por ejemplo, deberíamos incluso hasta enseñar, tener una cátedra Antioquia, que los mismos municipios tengan una cátedra municipal, que permita que toda la comunidad conozca estos procesos. Yo les contaba en el taller lo que pasa en otros países y cómo eso se genera en ciertas dinámicas para que los otros vayan conociendo. Y uno desde acá, desde afuera, ¿cierto? Nosotros acá en Colombia conocemos lo que pasó en Guatemala, estudiamos lo que pasó en Argentina, que en Sudáfrica, que en España, y desde allí también hay mucha gente viniendo a estudiar los procesos que se están dando acá. Entonces yo creo que ese intercambio ayuda mucho porque permite también nutrir y tomar el ejemplo para hacer cosas. No es que uno esté copiando de otra parte, es el modelo que le permite a uno acá, con las propias historias de la gente del Oriente y de San Luis, hacer un trabajo particular. Bueno, aquí estuviste haciendo remembranza a esos lugares, sitios que olvidamos o que ya no existen. Esa terapia fue como muy, ¿cómo se le puede decir eso? Emocionante para las personas, porque recordaron sitios que o no existen o están olvidados. Sí, yo creo que ese es un ejercicio muy bonito, sobre todo cuando se hace la cartografía social. ¿Por qué? Porque le permite a uno acercarse a eso, a pensar en esos lugares que ya no están y que de alguna manera hicieron parte de nuestro proceso de vida, ¿cierto? Por ejemplo, el lugar donde se iba a jugar, alguna de las chicas recordaba el hogar campesino donde creció, donde estudió y donde hizo su proceso de vida, y que ya no está. Nada mejor que uno pasar por un lugar y decir, ve, yo viví allí, o ve, yo estudié allí, y es muy triste cuando uno pasa por los lugares y ya no están. Entonces, que queden los recuerdos, que quede la remembranza. Por eso de alguna manera se hacen memorias en los municipios. Qué bueno que quedaran esas memorias de lo que es el municipio, de cómo ha transitado,
qué ha pasado, cómo se ha transformado, porque como decían algunos también, el urbanismo nos va tragando y nos va quitando historia. Exacto, y nos va quitando también el ámbito. Por ejemplo, muchos municipios de Antioquia hoy ya no parecen pueblitos, parecen barrios de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Ya están llenos de apartamentos, ya tienen como toda una dinámica de vida muy distinta a lo que uno piensa cuando piensa en un pueblo. Y en el pueblo hay muchas riquezas todavía por rescatar. Yo creo que la Corototeca, por ejemplo, en San Luis, es una oportunidad, que es un ejercicio de memoria a partir del conflicto, pero la Corototeca también podría ser un ejercicio de historia del municipio, porque no todos los corotos tienen que ser asociados con la violencia. Con la violencia, eso ya te iba a decir, claro, es que la gente inclusive asocia mucho este tipo de sitios con violencia, sino también puede haber historia, claro, cultura, educación en son de la Corototeca. Y lo que queda, ¿no? Yo les hablaba a ellos de la importancia de los que nos gusta, por ejemplo, coleccionar cosas, ¿cierto? La gente que colecciona estampillas, por ejemplo, yo colecciono monedas, billetes, los objetos que uno trae, esos son sus corotos, y uno a veces los quiere y los guarda, así como los libros, ¿cierto? Una biblioteca, uno tiene una biblioteca y es su biblioteca, uno la armó, la quiere y la lleva a todas partes. ¿Cierto? Claro. Entonces yo creo que también ese puede ser una opción muy interesante, empezar a crear corotos, no solamente de la violencia o del conflicto, de lo que sucedió, sino también corotos que nos recuerden a San Luis. Claro, yo me invitar a la gente que en los comentarios qué sitios de San Luis se acuerdan que ya no existen o que están olvidados, que nos comenten ahí, y obviamente que la gente que tenga también su archivo histórico, que lo quiera compartir en la Corototeca, porque también bienvenidos ese tipo de material, porque es la historia del municipio. Claro, y yo creo que, miren, ustedes con un municipio con más de 40 veredas, ¿qué tantas cosas no pueden haber todavía por allá? No digamos ocultas, pero sí que han guardado silencio porque no se han ido a buscar. Y ese tipo de cosas cuentan historias. Y habrá un montón de cosas que seguramente, hablábamos aquí de la biblioteca humana, ¿cierto? Y decíamos que de pronto es un ejercicio curioso para la gente. Yo me siento a conversar con otra persona que no conozco y es como si estuviera leyendo un libro. Esa persona me está contando su vida, entonces eso también es una invitación a las nuevas generaciones, a los muchachos a que hablen con sus papás, a los muchachos a que hablen con sus abuelos, aprovechar los que están con vida y que tienen un montón de historias, que a veces somos una sociedad muy pegada del celular, que muy pegada de los medios, pues no sé qué, y tenemos un libro vivo en casa, o al abuelo, o los abuelitos, y a veces no los aprovechamos. Entonces yo creo que eso también es, así como cuando uno va a un archivo, el historiador debe ir al archivo a buscar las historias del siglo XV, XVI, en la cabeza de un abuelo, de un papá o de una mamá en casa. Pueden haber muchas historias para recuperar. Mira, ahora me haces acordar en Medellín, hace muchos años pues está celebrando un concurso que seguramente aquí en San Luis han escuchado, el de Medellín en 100 palabras, ¿cierto? Cómo contar la historia en 100 palabras, el cuento corto. Hombre, son iniciativas que uno podría empezar a pensar también para que uno hable, bueno, vamos a contar San Luis en 500 palabras. En la Corototeca se cuenta la historia del coroto en 100 palabras, entonces cómo también empezar a rescatar todos esos otros espacios, y muy bueno, así como invitabas a la gente, que escriban, que cuenten y que se creen grupos alrededor de recuperar la historia. Aquí tenemos al amigo Arnulfo que está trabajando muy bien sobre todo los temas arqueológicos y temas de las comunidades nativas como los pantágoras que habitaron en estas tierras, entonces bueno, vale la pena hacer el ejercicio de memoria. Claro que sí, Mauricio, no, de antemano, muchas gracias por este espacio. Y obviamente antojar a la gente a que empiece a recordar su historia desde casa. Claro, y sobre todo, pues como les decía, buscando las personas que están ahí, tíos, abuelos, padres, que hay muchas cosas. Ojalá en nuestras casas todos tuviéramos un álbum de esos recuerdos, desde fotos hasta historias que se van contando una a una. Hay que empezar a hacer diarios y que eso quede pues como remembranza no solo de nuestra familia, sino también de la historia del municipio y del departamento. Bueno, obviamente ya pues, el tiempo es limitado, ya usted está cansado porque de la mañana estamos en este proceso, pero invitarlo para la próxima que venga, ya que nos cuente sobre obviamente un trabajo que nosotros también hicimos sobre la historia de San Luis y lo que pasó en la toma guerrillera, esos testimonios que ayudan también a enriquecer la historia del municipio. Sí, claro, y que además también una cosa muy bonita es que esos testimonios, los testimonios de verdad son, creo yo, la punta para iniciar muchas cosas, porque cuando la gente escucha el testimonio de otro, a veces uno no se pone en los zapatos del otro, uno dice, uy, eso pasó, y eso cómo fue que sucedió, ¿dónde estábamos nosotros? Yo tengo una historia muy, muy interesante de una experiencia que tuve en Argentina, y era que cuando en Argentina los argentinos empezaron a darse cuenta de lo que había sucedido, ellos se miraban a sí mismos y entre ellos y se preguntaban,
¿Y dónde estábamos nosotros que pasó todo esto? O sea, ¿por qué no nos dimos cuenta? O estábamos tan metidos en una burbuja sí, que lo que estaba pasando no nos importaba. Entonces yo creo que ese es un reto. Y también, sobre todo, una cosa muy importante, en los municipios del oriente antioqueño, pues los municipios vecinos, en Granada, San Carlos, o los del oriente lejano como Nariño, que también vivieron cosas tan aterradoras como las que vivió San Luis, que bueno, poder hacer un tejido, toda una red de tejido de memoria que permita que esos testimonios emerjan y que se conozcan no solo en la región, sino en el país y en el mundo. Aquí cada vez más vemos gente, muchos extranjeros, y qué bueno que, por ejemplo, que también ese turismo de la memoria sea un turismo activo para que se conozca lo que sucedió aquí y sobre todo con esa firme convicción de que nunca más vuelvan a pasar ese tipo de cosas. Claro que ese es el objetivo, ¿no? Y, hombre, agradecerte a vos por este espacio y espero que no sea ni la primera ni la última vez que pase por el canal. Ya esta es la tercera vez que vengo por acá, pero esperemos que haya una cuarta y muchas más. Muchas gracias a vos y a la gente del canal y a la comunidad. Bueno, manito, así quedamos. Esos son los personajes que pasan por el canal San Luis.